Hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien y estemos a la expectativa de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que después de todo este tiempo pues son buenas y que estamos esperando muchas cosas interesantes para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra vida y para un montón de cosas más. Nosotros sabemos que Dios es un Dios que siempre tiene cuidado de sus hijos y es un Dios que siempre tiene el control absoluto de todas las cosas. Y fíjate que ahorita viene a mi mente algo que pude estar escuchando de parte de un grupo en el cual nos reunimos una vez a la semana para poder escuchar comentarios acerca de temas de la iglesia. Es un grupo de pastores que estamos ahí conectados y una cosa muy interesante que escuché es que verdaderamente decía un pastor, todo aquello, dice, que te lleve a fortalecer tu relación con Dios, tienes que verlo como una parte de la gracia de Dios. Así es que hay muchas cosas que nos están acercando a Dios, principalmente en una forma personal, en una forma familiar, en una forma como iglesia, porque nosotros somos la iglesia y hay cosas muy interesantes que están pasando. Así es que, bueno, yo quisiera entrar de lleno al mensaje que quiero compartir el día de hoy, porque según mis apuntes es un poquito extenso, pero creo que va a estar muy interesante porque nos va a dar a luz acerca de cosas que tienen que ver con nuestra vida, pero también con la relación que nosotros tenemos con Dios. Como siempre le hacemos y yo estoy acostumbrado a esto, permíteme hacer una pequeña oración y únete conmigo en esta oración. Igual, ¿qué te parece si antes también de orar, qué te parece que si tú pones ahí, comparte, ya que te has conectado, comparte para que muchas personas puedan saber que tú estás conectado a un canal de bendición y que puedan ellos también escuchar esta palabra. Así es que tómate ahí unos segundos, levántate, comparte, o ahí donde estás sentadito, sentadita, ponle comparte para que podamos llegar a más personas. ¿Oramos? Padre, principalmente queremos levantar una palabra de agradecimiento a ti, porque tú eres un Dios bueno, que siempre has manifestado tu misericordia hacia nosotros, diciendo: con amor eterno te he amado y por lo tanto yo he extendido mi misericordia. Y te damos muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy esa misericordia la hemos sentido, la hemos palpado, la hemos recibido, Señor, hemos recibido su beneficio y radicalmente, Señor, creemos que tu misericordia es para siempre. Así es que muchas gracias, Señor, por el corazón que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por amarnos como tu pueblo, como tus hijos, y gracias por bendecirnos. Así es que yo consagro este tiempo para ti, Señor, y consagro también mi vida, Padre, y por todo lo que tú hagas en cada vida y corazón a través de tu palabra, la honra y la gloria es para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Amén. Muy bien, mis hermanos, también, mire, yo aproveché para ponerme mi camisa de legendarios porque también quiero enviar un gran saludo a los legendarios. Esténse expectantes, esos legendarios que no se dan por vencidos, esos legendarios que fuimos a la montaña a encontrarnos con el legendario número 1, que es el Señor y el Salvador de nuestra vida y es aquel que nos sostiene. Así es que todos los legendarios den una fuerte y entonces estemos fortalecidos y estemos bendecidos y estemos expectantes, porque recuerden que nosotros somos grandes hombres de Dios. Somos grandes hombres de Dios que somos sometidos normalmente a la voluntad del Dios Todopoderoso, porque lo conocemos en una forma personal y a la misma vez fuimos a un encuentro glorioso a la montaña con Él. Así que todos mis amados legendarios, Dios los bendiga. Con todo mi corazón reciban un saludo y una bendición del legendario Andrés Cuevas Rodríguez, número 17,764. Quise hacer esto para poder conectarme con grupos de nuestra iglesia. Dios bendiga mucho a este grupo de legendarios y a su líder, mi hijo Raúl Cuevas. Hermanos, quisiera hoy tocar un tema importante que tiene que ver con el sacerdocio del creyente.
En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y versículo 10 dice: mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Y después dice: real sacerdocio. Dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo primero que yo quiero decir para introducir al tema de este mensaje, sacerdotes de Dios o sacerdotes de Dios a través del sacerdocio del creyente, es que en los procesos de crecimiento la responsabilidad normalmente se comparte conforme se avanza en los procesos. Déjame explicarte un poquito de esto. O sea, yo voy a la escuela, voy a la universidad, yo decidí ir a la universidad, mis padres están invirtiendo en la universidad. Bueno, en ese crecimiento y en ese proceso de desarrollo de mi vida en la universidad, hay una responsabilidad de la institución, hay una responsabilidad de mis maestros, hay una responsabilidad de mis compañeros, pero también hay una responsabilidad de parte mía. En medio de ese desarrollo, en medio de ese crecimiento, hay una responsabilidad compartida. Igualmente en mi desarrollo con mi familia, en mi desarrollo con mi esposa, o sea, siempre hemos sabido, un matrimonio es de dos, ella puede poner su parte, ella puede ser la excelente esposa que yo necesito, pero yo también necesito poner mi parte, porque el desarrollo de mi matrimonio es compartido, igualmente con mi familia, igualmente con mis hijos. Todo el desarrollo y los procesos de desarrollo y los procesos de crecimiento van a traer responsabilidades compartidas. Bueno, en nuestra vida espiritual es algo similar. Hay una responsabilidad compartida. Por eso nosotros vemos en la Biblia lo que teológicamente se ha conocido como el sacerdocio universal del creyente. Porque el sacerdocio universal del creyente tiene que ver con una responsabilidad que el creyente tiene ante lo que ha recibido de parte de Dios. Este tema es tremendamente importante. Si yo lo entiendo, si yo lo asimilo, si yo lo acepto, si yo lo adopto, si yo lo fortalezco, si yo me desarrollo en medio del sacerdocio universal del creyente, yo voy a ser una persona estable, yo voy a ser una persona fuerte, yo voy a ser una persona que está creciendo, que se está desarrollando espiritualmente en el reino de Dios que Él ha venido a establecer aquí en esta tierra. Hay tres cosas que te quiero enseñar. Lo primero que te quiero enseñar es la primer figura sacerdotal humana que viene a surgir como parte del plan de Dios, en el cual el ser humano, a imagen y a semejanza de Dios, viene a cumplir su función aquí en la tierra y una función de relacionar todas las cosas con el creador de todo lo que existe. Nosotros vemos que es un siervo de Dios, que es llamado sacerdote, el cual tiene una función principal, y la función principal es reconciliar al ser humano con Dios. Es decir, cuando Dios establece la figura sacerdotal, lo que Dios quería hacer era utilizar una persona como un canal de unidad entre Dios y el ser humano. Ese sacerdote tenía una función específica y a través de esa función podía reconciliar al pueblo de Dios con Dios. Es decir, esa persona tenía que tener una relación adecuada con Dios. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y vemos la función del sacerdote, y cuando vemos los hechos históricos de los hebreos, etcétera, nos damos cuenta perfectamente la función que tenía el sacerdote. Él tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo con un sacrificio adecuado, un sacrificio que podía satisfacer las demandas de Dios, por decirlo así, y tenía que cumplir con ciertos protocolos que tenían que ver con que Dios estuviera agradado con su pueblo, perdonando sus pecados y entablando una relación personal con ellos.
Eso era verdaderamente importante. El sumo sacerdote tenía que tener una relación personal con Dios y tenía que estar preparado para entrar en el lugar santísimo. Porque si entraba equivocadamente, si entraba con una acción o una actitud equivocada o un estado espiritual inadecuado delante de Dios, radicalmente podía morir en ese momento. Entonces, esa era la función sacerdotal. Tenía que tener una relación adecuada con Dios en una forma personal. Y después de que tenía una relación adecuada en forma personal con Dios, después tenía que cumplir su función como sumo sacerdote. Por eso en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Ves? Entonces la Escritura está siendo clara y certificando lo que yo te estaba explicando ahorita. Él era un ser humano como nosotros somos seres humanos, con una asignación especial. Tenía que tener una relación personal con Dios, tenía que ser justo, tenía que estar bien delante de Dios, tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados para poder estar bien reconciliado con Dios y después ofrecer un sacrificio por el pueblo de Dios para los pecados del pueblo de Dios, y tenía que guardar un protocolo para poder estar en una relación saludable con Dios. Pero ¿qué tenemos que decir de esta figura humana, como te he explicado? Bueno, que es una figura imperfecta. ¿Por qué? Porque está basada en una naturaleza humana que tenía que repetirse siempre, el ofrecer un sacrificio por sus pecados y ofrecer sacrificio por el pueblo y mantener ese riesgo constante. Era una figura imperfecta con una naturaleza humana para perdón de pecados y para poder así tener una reconciliación con Dios, tanto en una forma personal como también para todo el pueblo del Señor. Estos sacrificios tenían que seguirse haciendo, tenían que seguir haciendo lo mismo, repitiendo el mismo protocolo, etcétera, y siempre era algo continuo, algo desgastante, algo que verdaderamente traía un gran temor, inclusive hasta para el sumo sacerdote. Después vemos la figura sacerdotal de Cristo. En la Biblia vemos la figura del sumo sacerdote, ¿verdad? Que es una figura humana, pero después vemos una figura sacerdotal en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es llamado sumo sacerdote divino con la función de reconciliar al ser humano con Dios en una forma eterna. Ya cuando nosotros conocemos o disfrutamos del sacerdocio de Jesucristo, ya nosotros estamos hablando no de un sumo sacerdote humano, sino un sumo sacerdote divino, no un sumo sacerdote imperfecto, sino un sumo sacerdote perfecto que no va a hacer muchos sacrificios, sino va a ser un solo sacrificio para toda la eternidad, y de esa forma reconciliar al pueblo de Dios, reconciliar al mundo con Dios. Cuando leemos después Hebreos capítulo 5, versículo 7, refiriéndose al orden sacerdotal de Jesucristo y la dimensión que tiene ese sacerdocio, nosotros podemos entender claramente esta dimensión de bendición. Dice, y Cristo
Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es el mismo sacerdote al cual Abraham le entrega los diezmos de todo. Se está refiriendo al orden divino, a un orden de Dios sacerdotal que solamente podía venir del Padre, manifestado a través del Hijo. A nadie más se le podían entregar los diezmos, delante de nadie se podían postrar, y Abraham se postra delante del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y entonces se le ofrece también sus diezmos. Entonces ese orden sacerdotal es el orden sacerdotal de Dios divino, que lo viene a cumplir a través de Jesucristo y obteniendo una redención para siempre. Por eso Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, ¿ve las dos expresiones? La primera, y Cristo. Y esta segunda expresión, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención a través del sacerdocio de Cristo. Entonces se puede obtener una redención en una forma eterna, es decir, ya no es necesario ningún sacrificio de ninguna persona, ningún sacrificio de animales, ningún derramamiento de sangre de ninguna especie, porque Jesucristo fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y entonces fue y ofreció su propia sangre, entrando al lugar santísimo para obtener una eterna redención. A través de Jesucristo, el sacerdote divino según el orden de Dios, a través de él nosotros tenemos una eterna redención. Él radicalmente derramó y entregó su sangre para poder satisfacer la justicia de Dios. Por eso Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Ya no es necesario ningún otro sacrificio. Esta función de Jesús es perfecta, es eterna. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina, y Jesús la hace una vez y la hace para siempre. Y a partir de allí ya no es necesario ningún sacrificio más de parte de un sacerdote humano. Entonces el sacerdocio humano que inicia ofreciendo un sacrificio en sus capacidades viene a ser sustituido por un sacrificio divino en Jesucristo para poder satisfacer la justicia de Dios, y que ya no haya ningún sacrificio para el perdón y la redención de nuestros pecados. Es decir, en Cristo es suficiente y hay suficiencia para yo poder estar en paz, reconciliado y en una relación personal con Dios. Ya no hay ninguna limitación. Así es que el libro de los Hebreos igualmente también describe dice, teniendo un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice,
Él nos entiende. Acérquense confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y alcanzar oportuno socorro, porque ahora Jesucristo espiritualmente viene siendo el sumo sacerdote espiritual y divino perfecto, que a través de él yo puedo tener una comunión perfecta y una comunión personal con Dios, con un acceso libre a su misma presencia todos los días de mi vida. Realmente el sacerdocio de Cristo viene a ser algo muy importante. Pero, y es lo tercero que te quiero explicar, y es lo que está un poquito más amplio, lo tercero que te quiero explicar es que a través de esa redención eterna, a través de Jesucristo, Jesucristo nos entrega un sacerdocio a nosotros, un sacerdocio a los creyentes. Entonces, después de haberte explicado en una forma breve cuál es el sacerdocio en forma humana al principio, después cuál es el sacerdocio perfecto a través de Jesucristo, ahora yo quiero explicarte cuál es el sacerdocio del creyente y que tiene que ver ya con lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuál es el sacerdocio del creyente? El sacerdocio del creyente es una asignación sacerdotal que Dios nos ha dado. Y nos las ha dado porque somos sus hijos. Pero ese sacerdocio universal del creyente que Dios nos ha dado a través de nuestra salvación, a través de nuestra redención, tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad de mantenernos en comunión con Dios y ayudar a otros para que también puedan tener comunión con Dios. Es decir, el sacerdocio universal del creyente a mí me da una responsabilidad, la responsabilidad de yo en una forma personal mantener y tener una comunión con Dios y tratar de ayudar a otros para que también puedan tener una comunión con Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando nosotros vemos la descripción acerca de esa visión que tiene el apóstol Juan, el apóstol amado, nosotros vemos claramente una descripción gloriosa acerca de cómo Dios nos ve divinamente a nosotros que somos sus hijos a través de la redención y la propiciación por nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, como Dios nos ve. En Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que el sacerdocio que yo tengo como un hijo de Dios, como un creyente, como parte del pueblo de Dios, es un sacerdocio que me fue otorgado al yo poder recibir el amor de Dios. Por eso dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando yo disfruto del amor de Dios, y el amor de Dios me otorga perdón, y el amor de Dios me dice: mira, yo puedo limpiar tus pecados y echarlos en el fondo de la mar y no volverme a acordar de ellos. Y aquel que me dice: si tú me confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esa acción de perdón, ese resultado que yo tengo a través de mi salvación, al ser libre de la maldición del pecado, al sentirme salvo, al sentirme parte del pueblo de Dios, al sentirme radicalmente como un hijo de Dios, bajo la bendición de mi Padre que me ama con un amor eterno, eso automáticamente me entrega un regalo, y ese regalo es que Dios dice: yo te he hecho un rey, pero también te he hecho un sacerdocio, te he hecho un sacerdote.
para que tú puedas tener un acceso a mi presencia, para que tú puedas venir a platicar conmigo cuando tú quieras, cuando tú vengas y quieras acercarte a mí, a disfrutar de mi presencia. Tú tienes acceso directo a mi presencia, nos dice Dios, a través del sacerdocio universal que tienes como un creyente, como un hijo de Dios, y puedes venir a mi presencia cuando tú quieras, y puedes hablarme y yo te voy a escuchar y yo te voy a responder, porque tú eres parte mía, porque tú eres mi hijo, porque tú eres parte de mi pueblo, porque yo te he hecho algo importante en medio del reino de Dios que estoy estableciendo en la tierra que tú vives. Y esto es tremendamente poderoso. O sea, cada creyente, ningún creyente puede tener una excusa de decir que se ha alejado de la presencia de Dios, que no tiene acceso a la presencia de Dios, que no tiene acceso a la palabra de Dios. Ningún creyente tiene la opción de decir que no tiene acceso al Padre, gracias a Jesucristo. Y eso automáticamente trae una gran responsabilidad, porque yo soy el responsable de mantener una relación personal con Dios. Dios quiere una relación personal conmigo. Ahora yo tengo que decidir si yo aprovecho los medios de gracia y si yo aprovecho mi sacerdocio para mí en forma personal. En medio del sacerdocio del creyente ya no se trata de salvación. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Jesucristo ya fue y entregó su sangre y entró al lugar santísimo, obteniendo una eterna redención para tu vida. Ya no se trata de salvación, ya no se trata de perdón de pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados y los confiesas delante de Dios, Dios te va a perdonar. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si tú como hijo de Dios aún te vas como un hijo pródigo, pero un día vuelves reconociendo la necesidad del Padre, Dios te va a perdonar y Dios te va a recibir una vez más. El sacerdocio del creyente ya no se trata de salvación y perdón de pecados. Se trata de una relación con Dios, una relación con Dios que siempre sea creciente y que sea significativa. Es decir, que crezca cada día más, igual que tenga un gran significado. ¿Qué significado tiene tu salvación para ti? ¿Qué significado tiene la relación que tú necesitas tener con Dios en forma personal? ¿Cuánto nosotros valoramos estar delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto nosotros valoramos que nosotros en una forma personal podemos acudir al mismo trono de la gracia de Dios y poder alcanzar misericordia y poder alcanzar oportuno socorro? ¿Cuántos de nosotros estamos contentos y bendecidos de saber que podemos hablar con Dios todos los días, y que todos los días Dios nos puede hablar, y aún en una forma audible, en su propia palabra, si yo tengo la habilidad de hacerlo? Es la gran bendición que tengo como un sacerdote, según esa bendición que Dios me ha dado, para acercarme confiadamente a Dios, para entrar a su misma presencia, para poder entrar aún al lugar santísimo cuando yo quiera y encontrarme con Dios en una forma personal y hablarle y abrirle mi corazón y decirle lo que siento y decirle lo que deseo y decirle lo que yo creo que necesito, y poder escuchar su voz y poder sentir su calidez, su amor, su misericordia, su gracia, su favor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese sacerdocio que Dios me ha entregado en forma personal vivifica mi espíritu y fortalece y sana mi alma, porque no hay nada que Dios no pueda solucionar dentro de mi propia existencia y en derredor que Dios quiera entregarme para mi bendición. Dios es extraordinariamente glorioso y maravilloso.
Dios, aunque es santo, 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 me permite entrar a mí como un ser humano imperfecto a su misma presencia, solamente por su gracia y por su gran misericordia. La pregunta es, ¿yo aprovecho esa oportunidad que tengo con Dios? ¿La valoro? ¿Verdaderamente aprecio lo que Dios me ha regalado a través del sacerdocio universal del creyente? En primera de Pedro 2, 9 y 10 lo dice con claridad. Ya no se trata de salvación, se trata de una posición que Dios nos da, una asignación que nosotros tenemos en Dios. Lo leí al principio, primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como hemos dicho muchas veces, nadie adquiere algo que no valora. ¿Por qué Dios nos compra? ¿Por qué Dios nos adquiere por un precio caro? Porque tenemos un gran valor para Él. Esa es la respuesta. Y nos da una asignación para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora ustedes han alcanzado misericordia. Es que nosotros tenemos que valorar el gran significado que tiene el ser llamados hijos de Dios, el ser llamados pueblo de Dios. Tenemos que tener un alto valor en saber que Dios se manifestó a nosotros, engrandeciendo su misericordia y manifestándolo en una forma gloriosa a través de su gracia. El sacerdocio universal del creyente es lo que nos impulsa a responsabilizarnos de nuestra vida espiritual en salud, en crecimiento, en madurez, en comisión, en función y aún más sintiéndonos como parte del cuerpo de Jesucristo, que es una gran bendición. ¿Qué es lo que incluye todo esto que he estado hablando? Salud, crecimiento, madurez, comisión, función, cuerpo de Cristo. ¿Qué incluye? Incluye mi vida espiritual. Incluye mi vida espiritual saludable en una forma personal. Yo soy el responsable principal de mi vida espiritual delante de Dios. Nadie dará cuentas por mi vida espiritual. Yo daré cuentas por mi vida espiritual en una forma personal. Y yo soy el responsable de mantenerla saludable en una forma principal. Porque como explicaba yo el miércoles pasado, yo tengo acceso libre a la presencia de Dios. Yo tengo acceso libre a la palabra de Dios. Yo tengo acceso libre a través de Jesucristo, que es el mediador, que es mi hermano mayor, que es mi Salvador. Tengo acceso directo a la misma presencia de Dios y al lugar santísimo por su eterna redención. Yo tengo todo lo que se necesita para mantener una vida saludable, creciente, madura en el Señor. Por eso Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Oye, la salvación que nosotros tenemos la entendemos claramente, que es una salvación por gracia, no es una salvación por obras, es un regalo de Dios, es algo que Dios me quiso otorgar radicalmente. He sido culpable de mis pecados, pero Dios me ve a través de Jesucristo, el cual pagó por mis pecados y me declara como un inocente. Radicalmente Dios me adopta como su hijo y yo habito bajo el abrigo y el amparo de Dios. Su bendición, su gracia, su amor, su misericordia me alcanzan, me arropan, me abrigan, me abrazan. Qué cosa tan tremenda.
¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No, pues es que no podemos descuidar nuestra salvación, el regalo que Dios nos dio, porque la salvación que Dios nos dio fue la que nos otorgó el sacerdocio universal del creyente, el cual nos permite entrar a su misma presencia y hablar con Él cuando nosotros queremos. ¿De qué tema? Del tema que yo quiera hablar con Dios. El oído de Dios está atento a sus hijos. Y está atento de aquel que le busca, aquel que le habla, aquel que toca la puerta. Y tenemos acceso a ese Dios maravilloso, bendito sea su nombre. ¿Qué otra responsabilidad incluye? Incluye la responsabilidad de mi crecimiento personal. ¿Para qué? Para que yo llegue a ser una persona madura espiritualmente. Yo llegue a ser un cristiano maduro. Una persona que yo pueda tener un equilibrio espiritual en mi vida sin importar lo que pase, porque yo soy una persona madura espiritualmente. Yo no soy un niño espiritual. Yo soy una persona que he crecido y tengo una madurez espiritual suficiente para enfrentar las cosas. Y es que la madurez espiritual también es una responsabilidad de nosotros. Yo soy el que elijo cuánto crezco en madurez, cuánto crezco en conocimiento, cuánto crezco en la fortaleza de mi vida espiritual. Por eso 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y qué tremendo como una persona inmadura no sabe lo que quiere, no sabe lo que desea, está confundido acerca de muchas cosas, tiene un montón de dudas, no tiene respuesta, tienes un montón de preguntas. ¿Por qué tenemos que tener dudas? ¿Por qué tenemos que tener preguntas sin respuestas? ¿Por qué tenemos que tener vacíos en nuestro corazón si tenemos un Dios poderoso que está a nuestro lado? Si podemos entrar a su presencia, si podemos aprender de Él. Jesucristo dijo: aprendan de mí, yo soy manso, soy humilde de corazón, lleven mi yugo, lleven mi carga. ¿Por qué? Porque mi yugo y mi carga son fáciles de llevar. Solamente lo que quiero es que camines conmigo. Cuando tú caminas con Cristo, cuando caminas en Dios, cuando caminas en la palabra de Dios, tú empiezas a crecer, empiezas a madurar espiritualmente y empiezan a suceder cosas poderosas en tu vida y eres una persona fuerte, eres una persona que puedes disipar tus dudas en Dios, eres una persona que puedes inclusive seleccionar de lo que tú escuchas qué es de Dios y qué no es de Dios, qué te conviene y qué no te conviene, qué te edifica y qué no te edifica, qué verdaderamente te ayuda y qué otras cosas te estorban. Y cuando tú tienes esa madurez espiritual, entonces tú creces rápidamente, entonces tú te fortaleces rápidamente. Y cuando no eres una persona madura, cualquier cosa desequilibra tu vida. Muchas veces me he preguntado sobre qué cimientos está la vida de cada creyente, porque la Biblia dice: el que me oye y hace mis palabras va a edificar su casa sobre la roca. Claro que van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir tempestades, pero no te preocupes, tu casa no se va a caer. Dice: pero que aquel que oye mi palabra y no la hace, no la lleva por obra, es una persona que edifica su casa sobre la arena. También, igual que la otra casa, van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir torrenciales, y grande va a ser su ruina, porque no estaba edificada sobre la roca. La roca es Cristo, la roca de nuestra salvación. Es escuchar la palabra de Dios, es entender qué es lo que me edifica, qué es lo que me lleva a la madurez espiritual. En medio de los círculos que nosotros vivimos, créelo, hay un montón de opiniones, hay un montón de expertos en cosas, hay un montón de vertientes. Oye, hay tantísimas cosas.
No todo es verdad, no todo es correcto, aún más, no todo es de buen nombre y yo me tengo que alejar de todo eso. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: aléjate de fábulas, aléjate de discusiones que no te edifican, aléjate de todo aquello que no te conviene. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La persona que es madurez, que tiene madurez espiritual, sabe qué es lo que le conviene. La persona que tiene madurez espiritual no se come todo, sino lo examina y solamente se come lo que va a nutrir su vida. Yo soy responsable de mi relación personal con Dios y yo soy responsable de aquello que me nutre y me hace crecer. Yo no soy un niño, yo soy una persona madura en mi forma de pensar, en mi forma de concluir. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nuestra mente sea transformada para que nosotros podamos, a través de esa transformación, podamos nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, yo me alejo de todo aquello que no me edifica, yo me alejo de todo aquello que no me bendice, yo me alejo de todo aquello que turba mi vida, que me enfría, que me aparta del Señor. No me envuelvo en cosas que yo sé que no son de buen nombre. ¿Por qué? Porque yo soy una persona madura espiritualmente y actúo de esa forma. ¿Qué más incluye esta responsabilidad? Incluye el impartir a otros lo que he recibido de parte de Dios. Fíjate, no solamente como yo, también tengo comida para los demás. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos discípulos de Cristo y tenemos un llamado a poder enseñar a los demás lo que hemos aprendido de Dios. Dice: lo que has aprendido de Dios, lo que has guardado en tu corazón, enséñalo a otros. Enseña lo que yo te he mandado. Y en esa función dice: yo voy a estar contigo siempre, yo te voy a apoyar, yo te voy a respaldar, te voy a bendecir. ¿En qué estamos nosotros involucrados? En la edificación de nuestra vida espiritual y la edificación de aquellos que nos rodean o aquellos que están a nuestro alcance. Felicidades, qué bueno. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué incluye esta responsabilidad? Incluye reconciliar a las personas con Dios por medio del poderoso mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada creyente tiene un ministerio fijo en su vida desde el principio. Es el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a los creyentes, a los hijos de Dios, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y si seguimos leyendo ese mismo pasaje, sigue diciendo: por lo tanto nosotros les rogamos, reconcíliense con Dios, por favor, reconcíliense con Dios, porque Dios nos dio una palabra de reconciliación. Es no solamente yo tener una relación con Dios, sino desear que muchas otras personas puedan reconciliarse con Dios. Y no solamente yo conformarme con yo tener una relación con Dios, sino ayudar a otras personas para que empiecen y sustenten una relación con Dios en una forma personal. Ese es el ministerio de la reconciliación. Reconciliamos al mundo con Dios, así como Cristo nos reconcilió a nosotros con el Padre. Un ministerio glorioso, un ministerio maravilloso. Todos estos procesos, porque son procesos,
son parte de mi vida, tienen que ser parte de mi matrimonio, tienen que ser parte de mi familia, tienen que ser parte de la iglesia, tienen que ser parte del entorno de vida, y existe una responsabilidad del creyente en ello. Son procesos que incluyen la edificación de mi vida, pero la edificación de mi vida espiritual en Cristo. Va a haber muchos fundamentos, va a haber muchos principios, va a haber muchas cosas. ¿Cuáles son los principios y los fundamentos que van a favor y coinciden con la palabra de Dios? ¿Cuáles son los principios y fundamentos que no coinciden con la palabra de Dios y aún van en contra de lo que Dios ha establecido? Entonces es un proceso de mi vida. Mi vida va a ser edificada. Yo lo he explicado muchas veces en la iglesia. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Muy bien, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, dijo edificaré vidas. Y yo explicaba el domingo, cada creyente es una piedra viva, ¿verdad? Y juntos construimos el templo espiritual de Dios, el edificio espiritual de Dios, y juntos nosotros podemos atrapar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en su iglesia, mora en nosotros que somos sus hijos. Y juntos nos constituimos como templo del Espíritu Santo. Lo vimos el domingo. Entonces, cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia, estaba pensando en mí, estaba pensando en ti en una forma personal y después en una forma corporativa. Estaba pensando trabajar en tu vida, trabajar en mí, trabajar en ti, trabajar en todos los demás, trabajar en nosotros, trabajar en sus piedras vivas, estándolas tallando, estándolas preparando para poder embonar específicamente en el lugar donde está destinado para que nosotros estemos cumpliendo nuestra función en una forma objetiva y en una forma excelente. ¿Por qué? Porque fuimos formados por Dios, piedras vivas formadas por Dios. Esto es poderoso, es poderosísimo. ¿Dónde está nuestro fundamento? Si estamos edificando nuestra vida, ¿dónde está nuestro fundamento? Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento que está puesto? El cual es Jesucristo. Aquí lo dice, el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos los principios del reino de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra, todo lo que está escrito aquí son fundamentos que están fundamentando mi vida en una forma espiritual. Yo necesito conocer la voluntad de Dios, necesito conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesito alejarme de todo aquello que me estorba, de todo aquello que no edifica mi vida, pero tengo que acercarme a todas aquellas cosas que van a bendecir mi vida en una forma poderosa. Y sobre todo tengo que construir un gran fundamento, y ese gran fundamento tiene que ser mi Señor y Salvador Jesucristo. Y yo espero que hayas gritado amén. Mi Señor y Salvador Jesucristo es el fundamento de mi vida, es el principal fundamento. Y ya sé, hay muchas voces, hay muchas opiniones, hay muchos expertos en muchas cosas, pero el experto, el más sabio, el más poderoso, el más tremendo es mi Dios, creador de los cielos y de la tierra. En Él hay perfección. Y de mi hermano Salvador y Señor Jesucristo, mi hermano mayor, que es el que me ha salvado, el que me acompaña, el que me bendice. Y tengo al Espíritu Santo, que siempre me guía a toda justicia y a toda verdad. Aún me exhorta el Espíritu Santo, aún me hace sentir mal cuando estoy actuando equivocadamente. Es el Espíritu Santo que me dirige a toda justicia y a toda verdad. Se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que tienes que hacer es permitir que Dios trabaje en tu vida, porque tú tienes que construir una vida.
pero tienes que construir una vida en Dios. Son procesos de Dios que incluyen el orden de Dios en mi matrimonio, el orden de Dios en mi vida, el orden de Dios en mi matrimonio. Efesios 5, 23 y 25, porque el marido es cabeza de la mujer. Hombre de Dios, tienes que tomar tu lugar. Mujer de Dios, tienes que tomar tu lugar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero como cabeza de la iglesia, la cual Él es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oye, ¿qué mujer no va a estar conforme en sujetarse a un marido que la ama, a un marido que ama a su esposa, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Entonces, si nosotros sabemos cumplir como hombres de Dios, las mujeres de Dios también sabrán cumplir, porque se sentirán inspiradas por ese amor de Cristo a través de nosotros. Hay que poner el orden en nuestro matrimonio. Versículo 33 del mismo capítulo 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mira, mientras la mujer respete al marido y el marido ame a su mujer, todas las cosas irán bien. Hay que entrar en el orden de Dios en tu vida y hay que entrar en el orden de Dios en tu matrimonio. Pero no solamente eso, hay que entrar en el proceso del orden de Dios para tu familia, porque ese proceso también incluye el orden de Dios que tiene que ver con tu descendencia familiar. Y estas palabras son poderosas. Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, habla de hijos obedientes. Habla de hijos que saben entender qué es la justicia de Dios. Habla de hijos que saben honrar, o sea, valorar a sus padres. Y dice, esta no es una opción, este es un mandamiento, pero tiene una promesa. Si tú haces eso, dice Dios a los hijos, yo te voy a traer prosperidad. Todos los días que tú vivas sobre esta tierra, tú vas a ser una persona próspera, bendecido en espíritu, en alma y en cuerpo. Bendecido espiritualmente, bendecido en tus emociones, pasiones, sentimientos, inteligencia, voluntad, y bendecido en tu vida humana. Serás próspero, serás bendecido. Pero en lo familiar, que tiene que ver con nuestra descendencia familiar, no solamente va a incluir a los hijos, también va a incluir a los padres. Y dice, y vosotros padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza de los hijos y la disciplina está en casa. La amonestación es la amonestación de los padres hacia los hijos en su casa. A los padres les dicen, no provoques a ira a tus hijos, ten una relación con ellos en una forma personal. No estén enojados padres con hijos, hijos con padres. Estén en comunión ustedes, en una comunicación permanente, para que pueda haber disciplina y para que pueda haber amonestación del Señor. Dice, disciplina y amonestación del Señor. No es algo humano, es algo espiritual. Dice, y ahí va a estar la crianza. Dice, sino criadlos. Dios nos crea, pero los seres humanos nos criamos entre nosotros. Yo fui creado por Dios a su imagen y semejanza, pero fui criado en mi casa. Fui criado en los ambientes en los cuales yo he estado, y han añadido crecimiento y bendición para mi vida. Pero yo tengo que ser una persona sensible a la crianza. Que cuando alguien me quiera formar, cuando alguien quiera añadir a mi vida una bendición, yo me deje criar.
Y eso es lo importante de la vida espiritual. La vida espiritual son procesos para mi vida, procesos para mi matrimonio, procesos para mi familia, pero procesos finalmente que evidencian el nivel espiritual como resultado de la vida de Dios en mi vida. Porque a final de cuentas mi vida va a evidenciar lo que hay dentro de ella. Jesucristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los deseos inadecuados, las avaricias, los homicidios. ¿De dónde salen? Salen del corazón. Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Otra cosa más, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Ves? Nuestra propia vida evidencia el nivel espiritual que yo tengo como resultado de la obra de Dios en mí. Primera de Corintios 3, 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Entonces, cuando nosotros entramos en los procesos de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la expresión de mi vida, en lo que me rodea, solamente son pruebas de fuego para mí. ¿Qué es lo que va a salir de mí? ¿Qué es lo que se va a expresar de mí? ¿Qué es lo que se va a evidenciar de mi vida? ¿Por qué? Porque el fuego la va a probar. Y el fuego va a quemar el heno, la hojarasca y la madera. Y solamente va a permanecer lo precioso, las piedras, el oro y la plata. Eso es lo que va a permanecer. Y todo lo demás se va a quemar. Va a ser el fuego de la prueba. La prueba tiene que darle propósito a tu vida. La prueba tiene que darle un sentido de espiritual a tu vida espiritual. La prueba va a sacar lo mejor y lo peor de ti. Y la prueba va a evidenciar de qué tú estás hecho. Si de madera, heno, hojarasca, o tus fundamentos están en piedras preciosas, oro o plata. Radicalmente es un nacimiento y es un desarrollo espiritual saludable en mi trayecto de vida, cumpliendo un propósito de vida. Concluyo diciendo: cada creyente necesita integrar a su vida en Cristo el principio del sacerdocio universal del creyente. Es decir, yo me hago responsable de las cosas espirituales que en forma personal yo necesito hacerme responsable en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio y en aquello que a mí me rodea. Esto me responsabiliza en mi vida espiritual, pero también me hace cumplir mi propósito de vida en Dios. El sacerdocio universal del creyente me entrega una gran responsabilidad, pero también me entrega un gran propósito de vida en Dios. Voy a vivir y voy a cumplir el propósito de Dios. Voy a recibir la grandiosa bendición de Dios y prosperidad de bendición en espíritu, alma y cuerpo para mi vida. Voy a ser feliz, me voy a gozar, voy a vivir en plenitud, porque diariamente puedo entrar a través del sacerdocio que tengo a la misma presencia de Dios. Todos los días estoy delante de su presencia. Todos los días tengo disposición a su bendita palabra. Todos los días puedo disfrutar del amor del Padre, de la gracia de Jesucristo y de la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
si tengo a Dios Padre, si tengo a Dios Hijo, si tengo a Dios Espíritu Santo, si puedo entrar a su presencia cuando yo quiera y hablar con Él, si tengo acceso a su voz, a su palabra, si puedo sentir su vida, si puedo sentir el latir de su corazón. Es inevitable que yo me sienta pleno, feliz, gozoso y bendecido. Por eso yo te pido que hagas esta oración conmigo. Haz esta oración conmigo, porque tú y yo necesitamos integralmente en nosotros el sacerdocio universal del creyente que yo te he explicado. Ora conmigo, cierra tus ojos, ora conmigo y di: Señor Jesús, hoy tomo mi responsabilidad como tu discípulo, tomo mi sacerdocio universal como un hijo de Dios. Una vez más, dilo: Señor Jesús, hoy tomo mi responsabilidad como tu discípulo, tomo mi sacerdocio universal como un hijo de Dios. Amén. 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 Que juntos podamos aprovechar ese sacerdocio que Dios nos ha dado para ser bendecidos y para hacer bendición, para sentirnos bendecidos porque tenemos acceso a toda la sobreabundante bendición que Dios nos ofrece. Como cada miércoles que también nos juntamos, yo siempre te invito a poder tomar nuestros diezmos, a tomar nuestras ofrendas y poderlas entregar delante de la presencia del Señor. Así es que hoy quiero orar por tus diezmos, hoy quiero orar por tus ofrendas para que podamos entregarlas al Señor. Padre, te doy gracias por estos diezmos, te doy gracias por estas ofrendas, y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú las bendigas, Señor, y que pueda cumplirse tu palabra en ellas, donde tu palabra dice que la sobreabundancia, que la prosperidad de nuestra vida está a la puerta, a través de nuestra obediencia y nuestra generosidad. Lo entregamos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. A mí no me resta ninguna otra cosa más que seguirte recordando que te sigas conectando. Conéctate este próximo domingo, y te quiero recordar que es el último domingo virtual, ¿verdad? Y ya el 21 de junio estaremos presencialmente en nuestra casa espiritual, en Vida Centro Familiar, en nuestro auditorio. Estaremos otra vez celebrando nuestra reunión de celebración, nuestra reunión de culto. La estaremos teniendo el domingo 21. Así es que conéctate el próximo domingo, por favor, conéctate virtualmente. En teoría es el último domingo virtual, pero te añado que los miércoles sí nos vamos a estar reuniendo virtualmente. Así es que no te dejes de conectar los miércoles, y acuérdate que tienes que compartir esta transmisión para que otros reciban la bendición. Mis hermanos y mis amigos, no me resta ninguna otra cosa más que decirte que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, que sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios. Y una vez más, al que vive y reina para siempre, a Jesucristo, que sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto.